Y vamos ahora sí a presentar el entrevistado en el piso que tenemos a Pablo Piliet, bueno, psicólogo deportivo y también maratonista. Te gusta correr siempre, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Me encanta. Sí, es una pasión que tengo muy bien. Por suerte, gracias por la invitación. No, por favor. Me parece muy interesante poder contar mi experiencia. En los últimos 25 años me he dedicado a todo lo que tiene que ver con atletismo, con maratón, como profe, como profesor de yoga, también que he vinculado al yoga y al running. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la psicología deportiva. Bueno, si te parece empezamos con la maratón, tu experiencia. Vos también hoy en día sos docente, Sí. en este caso. ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo nació tu pasión por la maratón? En realidad yo fui 14 años ciclista, pedaleaba en forma federada y daba clases de spinning. Sí. Empezó desde ahí la posibilidad de llevar gente a darle entrenamiento a las plazas. Sí. Creo que fue inocente la idea de decir, bueno, saco a la gente del gimnasio, la llevo al aire libre. Y empezó desde ese lugar los primeros running teams. En ese momento estaban solamente algunas marcas conocidas con algún grupo, algún team. Pero lentamente se fue armando esta nueva posibilidad que son los running teams, que son furor hoy por hoy, que hay cantidades de variantes para poder entrenar al aire libre, pero en ese momento era como una idea como casi te diría innovadora, y en mi caso, como te digo, fue como inocente, sacar a la gente del gimnasio y armar un entrenamiento al aire libre. ¿Que no había tanto en ese momento? En ese momento, hace 15 años atrás, había muy pocas carreras y los grupos, casi no había grupos. Alguno que otro nada más, como te digo, primeras marcas deportivas eran los que sacaban los grupos y bueno, empezamos a hacer un entrenamiento al aire libre planificado, nos empezó a entusiasmar la idea de planificar carreras. Es interesante esto de dividir o separar lo que es una carrera de lo que es un maratón. Para aquellos que no saben y que están viendo el programa hoy, una carrera, hay distintas carreras, hay de pista, de 1500, de 3000 y demás, pero todo lo que tiene que ver con calle y estas carreras que están de moda ahora, hay de 5, de 7, de 8, de 10. De 21 ¿no? también. De 21, eso sería un medio maratón. Y después está el maratón que son los 42, 195, que es como la carrera más difícil, más dura, el desafío más duro, aunque ahora aparecieron otros de ultramaratón, como puede ser el cruce de los Andes y demás, que son carreras más de aventura, que también los que quieren buscar desafíos de alguna manera buscan ese tipo de carreras. Claro, y ha crecido, vos decías, hace 15 años atrás, también hay muchas marcas que han apoyado también cada una de las competencias, es como que ha habido un crecimiento más en general. Yo, por ejemplo, particularmente conozco a mucha gente que no corre maratones, pero sí corre carreras, como que ha crecido muchísimo y quizás charlando con mamá, papá y no tienen amigos que hayan hecho eso, y no es que soy el deportista, sino tengo amigos que como que es más común encontrar a gente que sale a correr, ¿no? Hoy en día. Sí. Es común, es cierto. O sea, no deportistas profesionales, sino la gente común y corriente. Claro, lo que pasa es que en general en algún momento se empezó a poner de moda esto de salir a la plaza a trotar. Claro. Y entonces muchas personas dijeron, esperá, esto mismo que hago en la plaza, por ahí también lo puedo hacer dentro de una carrera. Es muy especial lo que pasa dentro de una carrera, porque hay como una alegría especial, los que están de presentadores son también motivadores a que la gente sienta estas sensaciones especiales que se sienten en la previa. Se pone generalmente música fuerte, entonces hay como una energía muy especial. Se grita en los últimos 10 segundos antes de la largada. Claro. Y entonces se genera como un clima que es, como te digo, especial, de alegría y demás. Eso a veces también genera que la gente sale corriendo a una velocidad inapropiada y por ahí se queda sin nafta a los 2 kilómetros, ¿no? Por eso digo, es importante que esto que se hacía como inocentemente en la plaza y que ahora se traduce a meterse en un circuito. Bueno, hay que saber cómo preparar, cómo administrar la energía, evaluar bien qué cosas son las que uno tiene que tener para poder participar de una manera eficiente de la carrera, disfrutarla, no estar pasando. Hay muchos casos donde, como te decía, se quedan sin nafta y después el cerebro, que está preparado para evitar el displacer, empiezan a doler los intercostales, empieza a haber dolores físicos y la persona por ahí no la pasa bien, termina pasándola mal. Entonces, quizá esta entrevista sirva para que mucha gente tenga en cuenta esto que decimos. La preparación física es fundamental y la preparación mental también es fundamental, ¿no? Uno tiene que más o menos tener conocimiento de su propio cuerpo, tener sensaciones personales para poder responder del mejor modo, sin lastimarse y sin pasarla mal. Y la mayoría de la gente que va común y corriente, no hablo de profesionales, que vos le enseñás, ¿por qué va? ¿Qué te dice? ¿O qué ves? ¿Por qué crees que se acerca
a correr? Es muy interesante tu pregunta y además está bueno que separemos esto en personas que corren oficialmente, profesionalmente, que son corredores de elite, que corren a una velocidad específica, que hacen un doble turno de entrenamiento, corren a la mañana y a la noche, se dedican exclusivamente a esto. Claro, que tienen el objetivo también quizás de ganar. Un objetivo deportivo, de que además están rankeados y hay todo, digamos, tienen un grupo de profesionales que trabajan con ellos, kinesiólogos, fisiatras. Bueno, eso es una historia. La otra historia es la cantidad de personas, como bien decís, que notaron esta popularidad del deporte y entonces se lanzan directamente, a veces sin demasiado reparo, a hacer la actividad. Para que te des una idea, una persona promedio corre el kilómetro entre 5 minutos 30 o 6 minutos el kilómetro. Sí. De esos hay una cantidad increíble de personas. El común de la gente corre más o menos a ese ritmo. ¿Qué pretenden las personas que corren a ese ritmo? Dos cosas. Por un lado, mejorar esos tiempos, correr un poquito más rápido, que eso hay un montón de técnicas específicas que se hacen, digo, y me refiero solamente a lo físico, para poder mejorar la velocidad, para que el cuerpo, que el metabolismo se acelere un poco más y la persona corra en poco tiempo, después de una pauta de entrenamiento, corre un poco más rápido. Hay como una búsqueda en ese sentido, ¿no? De mejorar la velocidad. Eso es una historia. Y la otra es la mejora de la distancia. En general, muchas veces no se respeta el orden en cuanto a qué carreras correr y cómo hacer la progresión. Un profesor de educación física tiene que hacer una evaluación y decir, mira, vos tenés este tipo de fibras, entonces deberías correr carreras cortas, no deberías correr demasiado largas porque por ahí vas a pasar mal. Entonces, una evaluación, obviamente la evaluación médica, que eso es de minuto cero, es sentir que el médico diga, esta persona está lista, está preparada para hacer la actividad. Y después, como te decía, un profesor de educación física que diga, podés correr tantos kilómetros y vamos viéndolo juntos, planifiquémoslo, abrimos un ciclo. Ese ciclo es ordenado. Entonces, es progresivo también, ¿no? Es progresivo, de menor a mayor. Entonces la persona dice, bueno, a ver, quiero correr 8 kilómetros. Entonces corre 8 kilómetros en una carrera. Por ejemplo, hay una carrera que se llama de las estaciones, que se corre una carrera en cada estación. Sí. Entonces, a veces los objetivos son, quiero correr las 4 estaciones. Después dicen, quiero correr 10, porque ya creo que 8 ya está. Entonces, quiero correr 10. Después que corren 10, sienten como que necesitan pasar un poco a un objetivo un poco mayor. Y eso, yo no encuentro una explicación, que es la de la persona necesitando siempre metas externas y necesitando siempre mejorar la cantidad de kilómetros. Por tanto, es lo que te decía antes. Por un lado es, o me quedo en los mismos kilómetros y mejoro la velocidad, o voy aumentando la cantidad de kilómetros para sentirme que voy evolucionando en el deporte. Es un poco lo que está pasando hoy en la escena. Y vos mencionás mucho la mente que tiene que tener un deportista, en este caso, bueno, un maratonista o una persona que va y tiene ganas de hacer una carrera, de correr, de disfrutar, también con gente que le caiga bien. Y bueno, vos sos psicólogo deportivo y también queríamos aprovechar todo lo que sabés respecto a eso. Y partiendo de la maratón, ¿qué tiene de particular? Porque, por ejemplo, a mí me pasa en lo personal, a mí me gusta mucho más nadar que correr. Es como que siento que... Nada, como que estoy más en mi espacio, no siento que estoy... ¿Viste cuando vos te sentís más seguro en el agua? Claro, y a su vez... como que no corro en vano, no sé, a ver, siento como que correr no me da como tanto placer a mí en lo personal, pero digo, lo que piensa cada uno, lo que siente, ¿cómo influye también en el aspecto deportivo? Bueno, esto tiene una doble explicación también. En general hay varias explicaciones, pero en todo este tiempo he podido detectar algunas cosas que me parecen interesantes. Tenemos una mirada del ser humano total, que es tratar de verlo biológicamente, psicológicamente y socialmente, ¿no? También espiritual, pero en este caso vamos a hablar de esas tres. Si una persona encuentra un porcentaje de frecuencia cardíaca apropiado, que es el 70% de su frecuencia cardíaca, el cerebro elimina algo que se llaman endorfinas, ¿sí? Hay que encontrar ese porcentaje, hay que evaluar a la persona teniendo como referencia un 100% de su frecuencia cardíaca, o sea, lo ponemos a correr a toda velocidad, evaluamos, vemos cuánto es su 100% y después tenemos que encontrar cuál es el 70% de la frecuencia. Cuando conseguimos, con entrenamiento y como te decía antes, con distintas pautas de entrenamiento, conseguimos que la persona corra en su 70%, lo que logra es disfrutar de punta a punta lo que hace. ¿Por qué? Porque vuelvo, el cerebro elimina estas hormonas que se llaman endorfinas, que son
drogas endógenas que fabrica el propio cuerpo. Mucha gente dice, yo si no corro a la mañana o si no corro a la tarde y no me desenchufo más porque todos los problemas que tengo, si no corro me muero. Bueno, ese tipo de cosas surgen ¿por qué? Porque correr, como nadar, como el ciclismo, son actividades aeróbicas que proponen esta posibilidad de tener una frecuencia cardíaca donde el cuerpo, la parte biológica, elimina endorfinas. Entonces la persona disfruta de una manera increíble, es una sensación de placer incalculable, es como de plenitud, como si realmente estuviera bajo efecto de drogas, pero sin los efectos nocivos de las drogas externas, claramente. Ahora, desde lo psicológico aparece esta sensación de bienestar y la persona lo tiene asociado. Cuando una persona asocia una situación de placer a una actividad, después necesita repetirla. Entonces siente como un alivio también a ese nivel, a nivel emocional. Es como que hay una sensación muy fuerte desde las sensaciones que siente el cuerpo. Y entonces la persona siente como que tiene una mirada de la vida distinta. Claro. ¿Sí? Y lo que pasa también con la interacción con los demás. Por eso digo también ver al ser humano desde la cuestión de interacción social, porque esta actividad propone también encontrarse con otros que hacen más o menos lo mismo que uno, que sienten más o menos lo mismo que uno. Crecen también. Y la persona tiene pertenencia, siente como lo mismo. Hay varios que sienten lo mismo y entonces, como estamos preparados para vivir siempre en sociedad, somos seres sociales, cerebros sociales, estar con otros que sienten lo mismo también es muy saludable. Y si te parece, bueno, queremos compartir nosotros a lo largo de cada uno de los programas, donde compartimos historias de vida, lo que piensa cada deportista, más en la parte profesional. Claro. Y quizás vos citabas a lo que le ocurría a mí, por ejemplo, o a alguien que no es profesional, pero toda la parte psicológica también influye muchísimo a un deportista que se dedica exclusivamente a hacer, por ejemplo, natación. Sí. Y hablando de eso, nosotros hace unos programas hablamos con Cecilia Biaggioli, nadadora olímpica que ha estado en Sydney 2000, 2004, 2008 y que quizás también está en Tokio en unos meses nada más. Así que vamos a escuchar una partecita, cómo la pasó ella, porque uno dice, los Juegos Olímpicos es lo más grande, es un sueño. Todo el mundo quiere estar, todo el mundo amante del deporte quiere estar, pero mirá lo que decía Cecilia Biaggioli de su experiencia en Sydney 2000. Fuimos 2 semanas antes, estuvimos 21 días allá en Australia. Realmente no lo pasé muy bien anímicamente en la parte emocional porque, como te digo, era muy chiquita. La primera vez que había salido era Brasil, a mi primer sudamericano que fue el año anterior. Y siempre tenía a mi viejo, que tenía en todos los campeonatos argentinos, que me iba a ver. Entonces era como llegar a un lugar desconocido, con semejante magnitud del evento, no tener a mis viejos ahí, era, no sé, lo sufrí bastante. Era de llamar todos los días a casa, cobro revertido a veces, porque no existía el WhatsApp. Claro, no existía nada de eso. Entonces era llamar y decir, papi, los extraño, ¿cómo no estarás acá? Pero en fin, bueno, tuve mucha contención por parte de los entrenadores. Ahí escuchamos, bueno, parte, ¿no, Pablo, de lo que ha sido su experiencia y ese ideal de Juego Olímpico a veces choca con la realidad de cada uno, ¿no? ¿Qué puedes analizar de eso? Absolutamente. Lo primero que vemos es que la energía es una sola, que uno va con la sensación de estar preparado, pero lo que puede pasar es esta sensación de que lo desborda el compromiso, ¿sí? Si me permitiste, hay un ejemplo que siempre tengo a mano, que es el de la final de la Copa América, donde Messi patea el penal a la tribuna y 2 o 3 partidos anteriores había metido contra Estados Unidos un gol increíble de un tiro libre, que era un ángulo rarísimo, y ahí se demuestra la calidad técnica que todos sabemos que tiene. Entonces alguien puede preguntarse cómo puede ser que habiendo un arco de 7 metros y con la calidad técnica que tiene Messi pueda patear un penal a la tribuna de esa manera. La realidad es que el cuerpo sufre una tensión nerviosa, el cerebro sufre esta presión y manda una orden que a veces es tensionante en el cuerpo. Entonces la persona termina reaccionando de una manera totalmente distinta de la que debería. Recordemos que era la final de la Copa América y era algo muy importante, que es una de las cosas que le critican muchas veces a Messi, ¿no? Esto de no bancarse la presión, ¿no? Y que aparte venía de otras finales anteriores, no es que era la primera vez que Messi se enfrentaba a una final y que tenía la presión de ganarla. La presión de ganar, sabiendo que los argentinos todos estábamos esperando eso. Bueno, en este caso lo mismo. Fíjate cómo ella nombra al padre, ¿no? El padre como referente, como la mirada del padre, que es algo que uno tiene desde chico. Esta cosa de nuestros padres acompañando, ¿no? Le faltaba al padre en esta competencia, entonces sentía como que toda esa energía que tenía que poner no era suficiente porque le faltaba el apoyo y la contención.
nombra algo muy interesante que es la contención por parte de su entrenador, que a veces lo que hay que hacer es escuchar, permitir que el deportista pueda expresar cuáles son los miedos. Y una cosa más, las emociones lo que significan en un deportista son como la posibilidad de prepararse para la situación que tiene que enfrentar. Si un deportista no está bien en sus emociones, es muy probable que falle en el desempeño, porque se necesita concentrar absolutamente la energía y focalizar exactamente en el deporte para no fallar. Así que si hay problemas con lo emocional en un deporte, es muy probable que el deportista no pueda rendir como corresponde. Por más que esté preparado físicamente. Por más que esté preparado, es lo que te 10, decía. claro. Necesitamos ver al ser humano desde los aspectos biológicos. Digo, por ahí yo al deportista le hago todo un plan específico y es eficiente en los entrenamientos, pero después cuando tiene que rendir en la competencia no pasa lo mismo, porque no está concentrado, porque está disperso, porque no está el padre, claro. por varias situaciones que hay que tratar de ver y entender y escuchar al deportista para ver cómo se lo ayuda a focalizar en la situación que tiene que vivir. Y también, bueno, queremos traerte otro ejemplo también para analizar. Respecto a otra situación completamente diferente, Mauro Gialombardo, bueno, automovilista argentino que ha ganado el TC2000 en varias ocasiones, es uno de los mejores, sin dudas, de la última década. Estaba de viaje, estaba disfrutando con su familia y bueno, y tuvo un choque en el sur de nuestro país en 2017 en donde casi pierde la vida. Y cómo a través del deporte, esto dijo Mauro Gialombardo, mirá. Sana, el deporte yo creo que me sacó, a mí me alejó de un montón de cosas cuando sos chico, a las edades que son complicadas, cuando sos adolescente, y hoy me ayuda a seguir. El deporte deforma mucho la cabeza, ¿no? Una persona que hizo deporte toda la vida tiene una manera de pensar y una manera de actuar en relación a ese deporte que cuando haces deporte profesional te forma. Bueno, ahí escuchamos una parte, hablamos un montón con claro. Mauro, pero él lo describe tanto en su adolescencia como también después de este hecho trágico, ¿no? Como a través del deporte sale adelante también. Tiene como algo en donde enfocarse, ¿no? Es interesante lo que él dice y me gustaría llevarlo a un ejemplo cotidiano. Sí. Una persona cuando empieza a manejar piensa la primera, el embrague, piensa cómo hace el movimiento, después pasa la segunda, después la tercera. Bueno, ese tipo de movimientos, una vez que se repiten, se automatizan. Sí. El cerebro necesita guardar y hacer propios determinadas cuestiones para ahorrar energía, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que una persona que practica una actividad deportiva empieza a repetir determinadas cuestiones que son, como te decía, a nivel físico y a nivel emocional, y esas cuestiones, al repetirlas, se automatizan, se guardan. Al igual que se guarda cuando uno va manejando, que hoy ni piensa en eso. O sea, uno pasa los cambios sin pensar. Bueno, así es el deporte en lo formativo. Como una persona que repite el ir para adelante, por ejemplo, un rugbyer, que está siempre con la estrategia y ir para adelante y todas estas cuestiones, bueno, montones de deportes que tienen esta cuestión, uno ve que después la persona, el deportista, incorpora todas esas cualidades que el deporte le da, lo lleva a su personalidad y la persona se termina transformando en esa misma persona que vive. Digo, no es lo mismo, no es diferente la persona que juega al rugby que después la personalidad. Tiene la misma estructura de personalidad. Claro. Por eso él dice forma a la persona, porque justamente es interesante lo que él dice, porque quizás si se viera esto, en las escuelas se debería profundizar en la formación deportiva para generar en nuestros chicos un montón de miradas, de posibilidad de miradas que los harían adultos muchos mejores. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Por favor, un placer estar.